conversar sobre esos efectos que nos causan pues, las redes sociales en el suicidio como arma o medio de provocación, que era lo que estábamos conversando un poquito aquí backstage. Bienvenida, Katiuska. Hola, buenos días, chicas, ¿cómo están? Sí, efectivamente quise traer este tema el día de hoy porque el martes pasado, es decir, el pasado 10 de septiembre, se celebró el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Y nosotros queremos hacer una mención especial en este día en cuanto a todo lo que tenga que ver con redes sociales. Efectivamente, la tecnología llega y ha hecho que los jóvenes queden inmersos en ella, en un mundo en el que a veces no es real. Vemos muchos jóvenes que viven más en redes sociales que en la realidad, que están más pendientes de las críticas o de los halagos que le hacen en redes sociales que tener una interacción real con la persona en el mundo diario. Entonces, para muchos adolescentes y muchos jóvenes, este efecto lleva un tema negativo en cuanto a la realidad que ellos viven y en cuanto a la misma percepción que tienen de ellos como personas en su interacción con el mundo, y los llevan muchas veces a caer en depresiones y situaciones que los orillan a autoinfligirse heridas o muchas veces hasta acabar con su vida por situaciones en donde no te sientes aceptado en una red social, por críticas, por fotografías, exactamente, sube fotografías y te hacen críticas constantes, como un meme que vi en estos días de que por qué solamente publicas tu cara, porque de aquí para abajo estás gorda o cosas como esa, que muchas veces a adolescentes que no tienen un criterio formado, en donde no tienen una visión real de su personalidad bien definido, los pueda afectar de mala manera. Y es importante que destaquemos que yo no estoy indicando que los ataques en redes sociales tienen una correcta dirección o en cuanto al suicidio, sino que efectivamente hay muchas circunstancias que están a la par que pueden llevar a una persona a suicidarse, y uno de esos factores son las redes sociales a los que tenemos que prestar la atención. La Organización Mundial de la Salud desde el 2014 determinó que el suicidio es una situación de alarma mundial en donde los países deben crearse equipos multidisciplinarios para tratar de prevenir esto, porque en unas cifras del 2016 de esta misma organización se indicaba que el suicidio era la causa primordial de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Wow. Y se ha mantenido así mismo en el 2017 y 2018. Entonces, con esto pues se indica que al ser un fenómeno que va en alza y que siendo las redes sociales uno de las armas, como decíamos en el título de la intervención, una de las armas o las herramientas que muchas veces orillan a las personas a cometer situaciones como esa, debemos dentro del mismo internet y dentro de las mismas aplicaciones de redes sociales buscar temas de prevención y ayuda en este sentido, cosas que ya están haciendo las plataformas de redes. Katiuska, tú como experta en el tema y demás, por lo menos si estamos pasando por una situación como esta, ¿cómo podríamos hacer el balance entre que no podemos evitar que la persona comente, pero ya sea podemos reportar, podemos bloquear? Eso lo conversábamos en estos días, de hecho también podemos borrar mensajes, pero la persona puede estar constantemente, porque a veces no solo es una, sino que por un comentario negativo se crea toda una cadena y se vuelve todo un mensaje negativo basado en la persona que comentó y no en el texto de lo que tú querías realmente pues, mostrar a tu equipo. Y hoy día, en efecto, esto es algo que nos está acabando, y más porque en redes sociales no nos conocemos al 100%. Así es. Y claro, no sabemos cómo es la persona, cómo está de autoestima, de inteligencia emocional, emoción, todas estas cosas que al final son los que nos hacen más fuertes. O sea que imagínate, nos atacamos sin conocernos, por así decirlo. Efectivamente. Mira, en redes sociales, como dices, hay dos factores. Primero, lo que uno interioriza al recibir un mensaje y por ende tienes que tomar medidas a lo interno, tú como persona. Y luego hay factores sociales, porque al ser una red de comunicación hay muchos interactores dentro del mensaje y nosotros no podemos ser solamente lectores de mensajes en donde vemos que atacan a otras personas sin aportar de alguna manera positiva para que situaciones como estas no se den. Si tú te sientes agredido en una publicación que se te hace en redes sociales, hay varios pasos que puedes tomar. Por ejemplo, como tú decías, puedes eliminar el mensaje, puedes bloquear a la persona, puedes reportar el mensaje, porque las mismas plataformas de redes sociales ya están
por políticas de prevención de situaciones contra acoso, contra cyberbullying y que llevan a temas de suicidio, así que ellos mismos a través de algoritmos de inteligencia artificial ya pueden destacar cuáles son mensajes que llevan a situaciones de mensajes de odio, provocaciones suicidas y mismas alarmas internas de personas que postean, por ejemplo, ya no quiero más seguir en este mundo, me siento mal, voy a desaparecer. Entonces, a través de algoritmos de inteligencia artificial, la misma plataforma reconoce situaciones como esa y la próxima vez que entras a la red social te envían mensajes de ayuda, te dice, puedes comunicarte con X organismos nacionales o internacionales en dependencia de tu geolocalización para que busques ayuda psicológica, porque a través de tus publicaciones reiteradas entendemos que estás teniendo un problema o una situación emocional. Entonces hay factores que uno mismo puede tomar en cuenta, pero ya las plataformas también están tomando medidas para prevenir casos o situaciones como estas. Claro, hablamos también de algo bastante importante y es la adicción al teléfono, por ejemplo. Yo me uno a ese listado de personas que en algún momento ya dejé de hacerlo. Siento que ya como que crecí en ese tema de las redes sociales. Antes yo me acostaba en la noche y estaba viendo un feed y apenas despertaba lo primero que hacía era ver un feed. Hoy día ya no me llama tanto la atención, siento que lo abandoné bastante y es porque precisamente me aporta lo que me aporta. Si por ejemplo tengo un trabajo que lo estoy realizando en redes sociales, gracias a lo que hacemos acá en Ají o responderle a nuestros televidentes, yo me conecto de menos, yo entiendo que tengo cosas más importantes que hacer. Como tú lo dices, un criterio formado forma parte importante de esa interacción tuya con las redes. Un joven todavía está como una esponja intentando obtener mucha información y tiene lamentablemente a través de las redes la facilidad de comparar su vida con vidas falsas de otras personas y ahí es donde vienen muchos de estos problemas mentales. Ahora, la pregunta está, como padres, y yo creo que ya esto sería más un statement, como quien dice, yo digo que como padre la responsabilidad, como madre la responsabilidad es mía, de velar por la cantidad de horas que mi hija está pasando en las redes sociales. ¿Dónde están los padres de aquellos jóvenes que si tú le compras el teléfono es porque tú trabajaste y es tu inversión? ¿Cómo no puedes controlar tú, así como lo hacen otros papás con el Nintendo o con la hora que sale en el niño, las horas que tu hijo pasa en el teléfono? Porque cuando un joven realmente está afectando toda su vida y su estado emocional por lo que está pasando a través de esto, es simple, es porque está consumiendo demasiado este producto. Así mismo es. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? Así mismo es, tienes toda la razón. Es una responsabilidad de los padres, primero, que le damos los dispositivos electrónicos a nuestros hijos y luego debemos entender que existen las mismas plataformas de control parental en donde yo puedo controlar cuánto tiempo pasa mi hijo pegado a un dispositivo electrónico. Es más, debo tratar de ser amigo de mis hijos en redes sociales porque así yo puedo controlar y ver qué es lo que ellos publican. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado en el 2012 de una chica que se suicidó, Amanda Todd, y ella publicó en YouTube un video 5 días antes de cometer el suicidio en donde ella decía, me voy a suicidar y voy a hacerlo por esto y voy a hacerlo por aquello. Su madre decía, si hubiera sido amiga de ella en redes sociales, si alguno de sus amigos hubiese intervenido y nos hubiera avisado a nosotros que ella había publicado una situación como esta, de repente ese no hubiese sido su final en ese momento. Pero entonces, ¿dónde estaba la mamá? Disculpa que te pregunte. No era amiga de ella, no había detectado las señales de alarma de ese hijo, porque un hijo, cuando ya te vives inmerso en tu dispositivo electrónico, en las redes sociales, en donde tu mundo real es ese y no el mundo real que vives ahora, en donde ya no tienes una interacción con tus amigos en la vida real, donde bajas tus calificaciones en el colegio, en donde dejas de comer, o sea, hay situaciones de alarma que pueden detectar los padres y decir, aquí está pasando algo y entonces intervenir. Ayer teníamos una psicopedagoga acá conversando sobre los hitos del desarrollo de los pequeños. Y ella decía, perdón, que como padres es importante monitorear cada pequeña etapa o cada pequeño paso del crecimiento que nuestros hijos dan. Pues yo creo que eso se tiene que mantener a través de la vida de nuestros hijos. Porque si tu hijo tiene 20 años pero sigue viviendo contigo, sabes, tú como madre, y ojo, cuando una persona decide quitarse la vida, no hay papá que pueda parar eso. Exacto. Y no culpo al papá, es que ¿dónde estaba el papá? Eso no lo puedo decir, sería muy responsable de mi parte. Perdón. Pero hay que estar anuentes siempre, ¿no? Del bienestar de nuestros hijos. ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? Preguntarles para evitar también estas situaciones, porque
sí, lo plantean en redes. Digo, ay no, que todo es la red social, pero es que ¿dónde está la interacción humana? Que es la parte más Así importante. mismo es, exactamente. La interacción humana es muy importante y para eso, para que como padres detectemos que están ocurriendo situaciones alrededor de nuestros hijos y podamos intervenir. Temas como el cyberbullying, porque antes había una pelea en un busito escolar o dentro de un salón y eso quedaba ahí, pero ahora se filman las cosas, se suben a las redes sociales, se burlan de los menores y eso queda permanentemente en redes sociales. A veces tú ibas a la escuela y se burlaban de ti las 4 horas que estabas dentro del colegio, pero ahora eso trasciende y las 24 horas, los 7 días de la semana está siendo objeto de burla en redes sociales. Y esto puede llevar a orillar a los menores que no tienen una capacidad psicológica formada para tomar decisiones negativas como esta de un tema de suicidio. Entonces debemos pues ver estas alarmas y poder tomar medidas de precaución sobre esto. Por eso se habla de que debe existir un equipo multidisciplinario porque los mismos colegios deben haber psicólogos que vean estas situaciones porque efectivamente cuando ya algo ha subido a las redes sociales todo se conoce. En la escuela se comienzan a comentar por los pasillos situaciones como esta. Entonces no debemos ser solamente una parte externa del problema, sino también participar y ver, hablar con un adulto, hablar con el papá o la mamá del menor que vemos que está incurriendo en una situación como esta, acercarnos a esa persona porque, como tú dices, la interacción humana es muy importante, es diferente, es muy diferente lo que se comenta y se publica en las redes sociales que es lo que se dice fuera. No intervienes ni nada, impresionante. No quiero ser dura con mi comentario, sobre todo porque soy mamá y no sé qué va a pasar cuando Lía Camil, que tiene apenas 8, crezca. No tengo idea cómo es tener un hijo adolescente. Pero yo siempre, señores televidentes, le echo la culpa a los papás. A mí mucha gente me dice, no, que es que son pelados. Yo también fui pelada. Mi papá a mí me cuidaba tanto que me buscaba en la escuela y cuando no podía me mandaba a buscar. Yo no supe, en mi adolescencia, yo no conocí, ni el sexo, ni las drogas, ni los excesos, porque a mí me cuidaban. Eso lo hizo mi mamá, mi papá y mi familia. Es así como lo hicieron conmigo, usted y yo, que tengo una hija, tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Cuando sus hijos conocen los excesos, a veces es culpa del mismo papá que le da rienda suelta al niño. Es que hay un tema, los papás ahora de una generación no están preparadas para lo que se están enfrentando sus hijos ahorita mismo. Versión avanzada. Exactamente, muchos de esos padres no son 2.0, no conocen ni sus cuentas de redes sociales de sus hijos, no son amigos de ellos en redes sociales, ni ellos mismos tienen redes sociales y no saben cómo manejarlo y a veces cómo poner en un dispositivo un control parental para monitorear lo que hacen nuestros hijos. Entonces a veces los papás no estamos preparados para ese cambio o esa realidad en lo que viven nuestros hijos hoy. Por eso como padres debemos educarnos y trasladarle toda esta información a nuestros hijos. Se debe saber que penalmente la provocación de un suicidio, o sea, llevar a alguien a que cometa suicidio está sancionado penalmente y a través de las modificaciones que se hicieron al Código Penal en cuanto provocar un suicidio tiene pena. Inducir a alguien a suicidarse, si llega a cometerse el suicidio, tiene una pena de prisión que va, creo que de 3 a 5 años. ¿Eso en Panamá? Sí, eso es en Panamá, en nuestro Código Penal. Y con la modificación del Código Penal que se hizo con la ley de femicidio, si el acoso a una mujer la lleva a cometer suicidio, está sancionado con pena de prisión que empieza desde los 10 años, exacto. Entonces ya el acoso en redes sociales está determinado como una situación que te puede llevar al tema de suicidio y por ende se puede aplicar este tipo penal. Entonces pues debemos entender que al final tenemos responsabilidades de lo que hacemos en nuestras redes sociales y de lo que no hacemos también. Claro, en efecto, como lo mencionabas, lo que pasa es que hoy día, claro, no se compara. Hoy día no es el papá el que le enseña al niño a manejar redes sociales, sino todo lo contrario. Sabe más de lo que uno se espera y esto pues tiene su pro y su contra como todo. Y como bien mencionabas anteriormente, pues no se acostumbraba que había una pelea y uno intervenía y separaba las peleas, evitaba, buscaba seguridad, algo para resolver. Hoy día es como que el buscar primero el celular que y sube el video y filmarlo, graba es el que se lleva todos los méritos por haber grabado absolutamente todo. Yo creo que eso es algo que hay que buscar la forma de ver cómo uno toma conciencia y vamos cambiando esta situación, porque al final nos estamos autodestruyendo nosotros mismos sin darnos cuenta, porque no es un tema de que sí, que los robos, no, nosotros mismos nos estamos destruyendo y no necesitamos que venga alguien, listo, viene un ladrón, no. O sea, esto es un valor agregado
y prácticamente hay que buscar la forma de ver cómo se resuelve y como mencionábamos, pues en efecto, ¿Sabes iniciando qué? por los padres. Así Esto es mismo. un Yo trabajo iba a grande. hacer un comentario y después me di cuenta que mi comentario no tenía sentido. Y te iba a decir, no, pero es que ¿no crees que debemos tener las claves y controlar las redes sociales de nuestros hijos? A mí me pasa que a veces hay redes sociales que siquiera sé que existen. Y ese es el punto. Exactamente. O sea, exactamente. ni siquiera son apps que tienes en el teléfono, sino que tu hijo se loguea y se desloguea, te puede borrar todas las historias y tú ni sabes que está usando estas redes sociales. Así Entonces, es, por eso es que segmentos como estos son importantes porque nos enseñan a nosotros, a los padres, qué es lo que está pasando en la realidad del mundo virtual y monitorear a nuestros hijos. Tampoco es prohibirle vivir en el mundo de la tecnología porque ellos nacieron en este mundo, sino es enseñarles a usarlo de una manera segura y responsable, porque a veces no solamente son ellos víctimas, sino que también son victimarios porque acosan a sus amiguitos en redes, le hacen bullying y nosotros como papá a veces no queremos entender esa realidad y decimos, no, nuestro hijo no está metido en esto. Si al final uno monitorea los comentarios que se hacen en redes sociales, a veces podemos descubrir que son nuestros hijos victimarios en ese caso y también debemos como padres aprender qué podemos hacer e intervenir para que esa situación cambie. Muchas gracias, Katiuska, por todos tus consejos. Usted tome conciencia, yo creo que al final tenemos que salvar vidas y si se puede evitar estas situaciones, pues, y queda de nuestra parte, hay que hacerlo de la mejor forma. Después no nos vamos a sentir, pues, muy culpables o mal por la situación. A veces tenemos una persona al lado y decimos, hey, si hubiese dicho algo diferente, hubiese podido cambiar la vida de esta persona. Así. Tomemos conciencia en ese aspecto.